contaré 3 creepypastas, espero que les guste. Comencemos. El primer creepypasta se llama Ayudadme. Este post fue escrito por una usuaria llamada Leire89F, se encontró en un famoso foro sobre sucesos paranormales, donde la gente comenta sus experiencias con acontecimientos sobrenaturales. El post se titulaba Ayudadme. Hola, soy una chica de 22 años de Bilbao y busco ayuda porque estoy aterrorizada. Desde que cumplí los 16 o los 15 años, de vez en cuando tengo la misma pesadilla, que se repite exactamente igual una y otra vez. Una pesadilla en la que me encuentro sola en una especie de edificio abandonado o en construcción, no lo sé muy bien, los recuerdos de mi pesadilla son algo borrosas. Dentro de ese edificio, oigo unos golpes muy lejanos, pero golpes bastante violentos. Pum. Pum. Retumban con bastante eco por todo el edificio. Los golpes cada vez van sonando más cerca de mí. Pum. Pum. Acercándose por los largos y lóbregos pasillos de dicho edificio que desconozco. Es entonces cuando el terror me inunda y empiezo a correr por los pasillos del edificio buscando un escondite. Corro hasta que mi pasillo acaba en la puerta de un cuarto de baño aún sin finalizar. Acabo escondiéndome en una de las pilas separadas por maderas y cierro la puerta mientras oigo como los golpes violentos suenan más feroces y cada vez más cerca. Pum. Pum. Me agazapo encima de la taza del váter, procurando no dejarme ver por lo que sea que produzca esos golpes. Finalmente los golpes llegan al cuarto de baño donde aterrorizada no hago ningún ruido, hasta que los golpes suenan tras la puerta de la pila donde estoy escondida. Pum. Pum. La puerta tiembla en cada golpe, y yo entierro la cabeza entre mis piernas deseando que todo acabe, mientras los golpes suenan cada vez más fuertes y continuados. Pum. 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 Es entonces cuando la puerta parece a punto de ceder, que despierto temblorosa sudando en mi cama y chorreando sangre entre mis piernas y manchando las sábanas de sangre. Cada vez que tengo esta pesadilla me baja la regla, trastornando incluso mi ciclo menstrual, pero no acaba aquí lo curioso de mi pesadilla. Lo curioso es que cada vez que tengo esta pesadilla en el transcurso de mi periodo menstrual surgido por dicha pesadilla, me siento perseguida y vigilada. Como si alguien estuviera observándome a cada paso y a cada momento. Al principio creí que era algo de las hormonas o del reciente recuerdo de la pesadilla. No le di más importancia hasta la tercera o cuarta vez que conseguía ver por el rabillo del ojo y de manera muy fortuita a una chica. Cada vez que la veía estaba en clase, paseando por la calle o incluso sentada con amigos, siempre a lo lejos medio escondida y cuando quería fijarme mejor, desaparecía. Era una chica joven, de mi edad más o menos y parecía vestir de color gris toda ella cada vez que la veía brevemente ya que nunca conseguí verla por periodo de tiempo prolongado para poder fijarme bien en ella, pero cada vez que aparecía, no podía dejar de temblar. Cuando finalizaba mi ciclo menstrual, todo volvía a la normalidad, hasta que no se me repetía dicha pesadilla, a veces tardaba meses en soñar con ella, a veces solo semanas. Fue hace 3 meses más o menos, que me encontraba hojeando el periódico, cuando leía la noticia sobre el asesinato de una familia entera en mi ciudad. El padre, la madre y 2 niñas de 18 años, en su piso. La familia fue brutalmente asesinada a golpes con un objeto contundente todavía sin poder identificar una tubería de hierro, especulaba la policía. Pero no fue la noticia lo que llamó mi atención e hizo que una gota de sudor frío recorriera mi espalda y me hizo temblar. Fue una de las fotos en blanco y negro que ilustraba la noticia, en la que aparecía el cuarto de estar de esa familia destrozada. Con la mesa partida por la mitad, la alfombra llena de astillas, trozos de cristal y de porcelana y con manchones de sangre, varios objetos destrozados por todo el suelo, las cortinas sueltas y desgarradas, y un espejo hecho trizas. Y fue cuando me fijé en uno de los trozos de este cristal, específicamente uno que estaba en el suelo boca arriba, se reflejaba borrosamente la cara de una joven sonriendo, pero una sonrisa malvada que emanaba terror y que curiosamente me era familiar y señalaba con el dedo hacia el lector. Di un pequeño bote asustada cuando lo vi por primera vez, era la chica que veía fugazmente observándome a lo lejos cuando tenía la menstruación provocada por esa pesadilla. Estaba completamente segura de que era ella, de alguna forma lo sabía, al igual que sabía que era a mí a quien señalaba en la foto. Ese mismo día, no quería dormir, tenía miedo de lo que pudiera soñar, me tomé varios cafés, durante el día bebí un montón de refresco de cola, pero de nada sirvió, caí dormida y soñé. En el sueño volví a estar en el lúgubre edificio abandonado o en construcción y volví a escuchar los golpes, pum, pum. Y todo el sueño se repitió igual.
Más que no me desperté cuando la puerta finalmente cedió a los violentos golpes. La puerta cayó sobre mí, e inmediatamente fue retirada y me quedé expuesta a lo que fuera que me perseguía. Miré muerta de miedo a quien o a lo que había delante de mí. Era la joven de gris, con un pequeño vestido negro grisáceo de tirantes y descalza, su piel era gris y su pelo negro y bien cuidado. Pero cuando miré a su cara me quedé petrificada, su rostro era exactamente como el mío, mis mismos rasgos faciales, era como verme en un espejo terrorífico y sin color. Ella estaba enfrente de mí, observándome con esa siniestra sonrisa y llevaba en una mano, una especie de porra blanca que parecía hecha de huesos. En ese momento me di cuenta de que estaba completamente desnuda y fue entonces cuando ella se agachó acercándose a mí, y yo inmovilizada del terror no se lo impedía. Me separó las piernas y hundió su cabeza entre ellas, fue cuando la noté pegada a mi vagina cuando desperté. Pero esta vez no me había bajado la regla. Estaba aterrorizada, sudando y pálida y notaba pinchazos en mi vagina. Desde entonces no he vuelto a ver a la joven gris idéntica a mí, y llevo 3 meses de retraso con mi menstruación. No me atrevo a hacer la prueba de embarazo, y estoy muy asustada de lo que pueda ocurrir. Si alguien tiene la menor idea de lo que me ocurre, o si alguna ha tenido la misma experiencia, por favor contármela, estoy muy asustada. El post tuvo varios comentarios, pero la autora de dicho post nunca más volvió a postear nada, ni siquiera se la detectaba online a ninguna hora en dicha web. Uno de los administradores de dicho foro, por curiosidad rastreó la IP de donde fue enviado el post. Consiguió dar con la dirección y efectivamente era de Bilbao, de una zona residencial. El administrador se documentó sobre noticias y sucesos que ocurrieron en la dirección que consiguió, y encontró una noticia sobre la desaparición de una joven de 22 hace 7 meses. Sus familiares aún siguen buscándola, y las autoridades no encuentran ni una sola pista de su paradero. No fue hasta 4 meses después de que el administrador descubriera dicha información, cuando un nuevo post se abrió en el foro titulado Gracias. Cuando el administrador abrió el post, se encontró que solo contenía una foto en blanco y negro, en la que aparecía un salón destrozado, con una mesa partida por la mitad, la alfombra llena de astillas, cristales, porcelana y sangre. Entonces recordó el post de la chica desaparecida, se fijó en la parte del espejo partido tirado en el suelo, y vio allí algo. No era la chica de gris que describía a la chica desaparecida, pero sí que se veía borrosamente un chico, que sonreía macabramente y señalaba hacia al lector. Al día siguiente la policía encontró el cadáver del administrador brutalmente golpeado y todo el piso destrozado. El post de Gracias desapareció de la red. Bueno, vamos con la segunda. La segunda creepypasta se llama Trolls. Durante años se ha hablado de los fantasmas que aparecen en la carretera del sur, específicamente en la cuesta denominada Moramulca, ubicada entre las comunidades de Pespira y La Venta. José Antonio Guillén, motorista de una rastra, hacía viajes de Tegucigalpa a San Lorenzo trasladando madera al puerto. Había escuchado de varios de sus compañeros que en Moramulca asustaban. Hablaban de una mujer vestida de blanco que en la orilla del camino pedía aventón, se montaba en la cabina, platicaba con el chofer y de repente se desaparecía. Son puras fantasías, el guaro hace ver cosas a esos locos. Por lo menos en mis años de trabajo jamás he visto babosadas en la carretera, así se expresaba José Antonio. El motorista había entregado su pesada carga en el puerto de Enecán, en San Lorenzo. De regreso hacia la capital estacionó su vehículo en un lugar llamado Lajas, cerca de la comunidad de Pespire. En ese tiempo había unas pozas profundas en el río a orillas de la carretera, hacía un calor endemoniado cuando José Antonio se metió al agua. Luego, después del chapuzón, entabló conversación con unas mujeres que lavaban ropa en ese lugar. Se sentó bajo la sombra de un árbol, y siempre vienen a lavar ropa. ¿Ustedes dónde viven? La mujer de más edad, respondió, nosotros vivimos en la aldea, no se ve desde aquí, pero se encuentra detrás de ese cerrito. ¿Y usted ya va para Tegus? José Antonio movió la cabeza afirmativamente, la señora siguió hablando. Muchos de sus compañeros se estacionaban ahí para bañarse en el río. El motorista explicó a las mujeres cómo era su trabajo, hoy regresé temprano, otras veces regreso de noche, pero es más fresco. Al despedirse de las lavanderas, una de ellas le dijo, que Dios lo lleve, señor, ojalá que no encuentre nada malo en el camino. Encendió la rastra y continuó el camino hacia Tegucigalpa, eran más o menos las 5 de la tarde. Kilómetros adelante comenzaría a subir la famosa cuesta de Moramulca.
Iba pensando en su esposa y sus 2 pequeños hijos que vivían con él en el barrio Concepción de Comayagüela. A la niña le llevaba una muñeca que consiguió con unos marineros y al baloncito una alcancía de barro. Encontró a 3 compañeros mientras subía a la cuesta, todos sonaron las bocinas de sus unidades en señal de saludo, él contestó de la misma forma. Más adelante 2 niños le hicieron señales para que parara y así lo hizo. Al bajarse del vehículo vio que en el fondo de un abismo se encontraba un turismo de color rojo semidestruido. Abajo escuchaba los lamentos de una mujer. Se regresó a la rastra, agarró 2 fuertes lazos, ató un extremo a un árbol y bajó lentamente al fondo del abismo para ayudar a los heridos. Había una mujer atrapada en la parte delantera que trataba de salir por una ventana, pero sus esfuerzos eran inútiles. José Antonio, utilizando un palo grueso como palanca, abrió la puerta y pudo sacar a la mujer. Sobre el timón estaba el cadáver de un hombre de unos 40 años de edad. «Es mi papá», dijo la joven malherida, «se nos atravesó una vaca y por esquivarla caímos en el abismo». Con gran esfuerzo subió a la joven, que se identificó como Patricia López. La llevó hasta la rastra y con delicadeza la sentó sobre el asiento. Luego buscó a los niños que le habían hecho la señal de parada, pero ya se habían ido. Posiblemente tuvieron miedo, pensó, voy a seguir mi camino lo más pronto para llevar a esta muchacha al hospital y dar aviso a la policía del accidente. Encendió el vehículo y aceleró, el carro iba liviano porque no llevaba carga. Pasó por la venta haciendo señas gritando, «¡Ey, a medio kilómetro hubo un accidente, vayan a ver, yo llevo una persona herida!». La joven llevaba un golpe en la frente y una herida en el brazo izquierdo, iba recostada sobre el asiento del pasajero mientras José Antonio hacía esfuerzos supremos para ganar mayor velocidad. Aproximadamente a las 6 de la tarde comenzó a oscurecer, José Antonio encendió las luces del carro y miró que la joven seguía dormida. Al pasar por Sabana Grande respondió el saludo de otro compañero que pasó sonando la potente bocina de su rastra, e inmediatamente pensó que la joven había despertado por el ruido. Pero al ver hacia el asiento, tuvo que frenar, pues ella no estaba ahí. Era imposible que se bajara y saltara del vehículo, y las manchas de sangre también habían desaparecido. José Antonio estacionó la rastra a orillas de la carretera, corrió hacia una casa y cuando abrieron la puerta cayó desmayado. Después de haber sido hospitalizado por terribles alucinaciones, se dio cuenta de que el accidente que había visto había ocurrido 10 años atrás. En él habían fallecido una joven llamada Patricia López, sus 2 hermanos y su padre. De aquel vehículo solo quedaban hierros viejos y retorcidos. Aquella fue una experiencia tenebrosa, única en la vida del motorista, quien renunció a su trabajo y actualmente labora como agente de seguridad privada. Aún se estremece cuando recuerda que subió el cuerpo de una joven que ya había fallecido y la llevó en la cabina de su rastra. Durante muchos años había guardado silencio, ahora que he contado esta historia me siento liberado, dijo. Ah, qué miedo XD. Bueno, la última se llama nuestro comportamiento, lo que deseamos para otros y las consecuencias de nuestras acciones. En realidad deberíamos pensar en eso toda la vida, pero no estoy hablando de religión. Con certeza tú ya pensaste en cómo y cuándo morimos, ¿a dónde vamos? No se trata de un seguro de vida, sino por el contrario, siendo un seguro de muerte, estoy aquí para ofrecer. Me llevó a una puerta roja que parecía ser una especie de recepción, cuando entramos, había una fila enorme que no tenía fin. Y ella continuó explicando. Estas personas, todas ellas, están en el purgatorio, que es justo donde estamos. Ellos están esperando para entrar en el cielo. El negocio arriba es muy burocrático. Todo abuso que tuvieras durante la vida tiene que ser pagado después de morir. Por ejemplo, tú tienes cáncer de pulmón, y fuiste tú mismo quien lo causó, no nosotros. Por eso debes pagar, y cuando digo pagar quiero decir que tu alma se debe quedar en el infierno durante un tiempo. No pienses ni por un segundo que es bueno, mucho menos fácil. Aquí abajo somos una sociedad cooperativa, yo pago mis pecados, que son leves, llevando a los turistas para que le den una ojeada a los contratos de la muerte, otros que fueron mentirosos, abusivos y egoístas, tienen que pagar de una forma mucho más sádica, ellos deben torturar a los pedófilos o asesinos, o serán torturados de la misma forma. Las personas con pecados capitales deben ser torturadas por los demonios, la cantidad exacta de veces que cometieron cada pecado, las prostitutas y los falsos sacerdotes son cocinados en un caldero de aceite.
Y así sucesivamente preguntas. Mis ojos casi salían de sus órbitas, estaba a punto de sufrir un ataque al corazón y apenas podría salir aire de mi boca. Ella continuó hablando sobre las personas. Hasta que llegó el momento en que dijo algo que llamó mi atención. ¿Te gustaría comprar un plan de muerte, o prefieres esperar en la fila del purgatorio? Sin duda tomaría un plan, pues según lo que me explicó, el tiempo que tenía que pagar en el purgatorio sería eterno, mientras que en el infierno mi castigo iba en relación con mis pecados, así que como yo consideré que no había pecado mucho en vida, tal vez era mi mejor opción. Pero no fui tan estúpido como para aceptar sin antes leer los términos del contrato. Entonces ella comenzó a leer. Contrato 17, seguro de muerte. Artículo 1. Como el fin justifica los medios, yo Demian Orozco García, autorizo que mi alma permanezca en el infierno durante 5 días, que equivalen a 5 años terrestres. Durante mi estancia tengo prohibido comer, beber, sentarme, respirar, dormir, hablar o quejarme de ninguna manera, ni siquiera con el pensamiento. De hacerlo mi penitencia se incrementará en un día. Artículo 2. Como forma de cooperativismo, debo torturar con objetos de madera a hombres que robaron, o traicionaron a sus esposas. No debo matarlos, ni dejar que se maten por sí mismos, y mi única función será introducir pedazos de carbón encendido por sus orificios. No debo tener piedad ni compasión, ni ayudarlos de forma alguna. Artículo 3. El paquete del seguro de muerte número 17, incluye permanencia durante el plazo previsto en el tercer círculo del infierno, en la sala B, no siendo necesario de ninguna forma que sea llevado a salas inferiores. Artículo final. Y yo, Demian Orozco García, soy responsable por mi salida y mi entrada al infierno, y por esa razón no debo interponer de ninguna manera queja alguna contra el ser del núcleo inferior, identificado únicamente como él, en caso de algún trastorno o complicación, aceptando la señal que será situada en mi mano derecha, doy por cerrado el contrato. El asegurado debe cumplir su sentencia durante 5 días, y cuando haya terminado, deberá ser inmediatamente transportado a las áreas superiores y encaminado a el área de los recién encarnados. Su alma deberá ser inspeccionada en la puerta 17 por el centésimo general, Gregorio Samuel, que deberá averiguar si se encuentra desprovista de ninguna parte o miembro. Si es el caso, deberá ser informado al Conejo Regional de las Almas en la puerta 17, para que la parte o el miembro sean restituidos. Firma del contratante. Firma del responsable. Cuando terminé de firmar el contrato, que me pareció algo razonable, sentí un dolor insoportable en mi mano derecha, y noté una protuberancia creciente, roja y llena de pus. Miré a la mujer y me dijo: ten cuidado con eso. Ella me llevó hasta a mi habitación y me dejó en la cama de la que me había caído, a continuación me dijo que cerrara los ojos. Los cerré y después todo volvió a ser como antes, por lo menos el techo, que fue lo primero que vi cuando abrí los ojos. Sentí un dolor insoportable en mi mano, y sabía que no había sido un sueño, y que iba a morir pronto. Miré a la puerta para ver si mis padres habían vuelto, y luego miré a mi izquierda, y me quedé en shock cuando vi a esa niña a mi lado. Ella era realmente hermosa, sus ojos brillantes y azules, y una cara angelical. Pero parecía visiblemente asustada, y sostuvo fuertemente mi mano. Entonces ella dijo: no firmaste nada, ¿verdad? Y yo, confundido, sin comprender cómo sabía, le pregunté: ¿cómo lo sabes? Sin aliento y asustada ella me dijo: soy tu ángel de la guarda, y mientras estabas dormido entré a ver lo que sucedía, y te escuché decir mientras dormías, que aceptabas algo, y como no despertabas, entré en pánico. Bueno, había una niña como tú, ella hizo un plan de muerte, en el que me responsabilizaba por pasar 5 días en el infierno. La niña empezó a llorar y me abrazó, fue entonces cuando me dijo: yo estaba encargada de llevar tu alma esta noche al cielo, tú has sido un buen chico durante toda la vida, porque has pensado que irías al infierno. Ahora, ¿cómo vas a deshacer esto? Tendré que informar que hemos perdido otra alma. La miré confuso, sin entender lo que pasaba, y ella me contestó con una cara llena de lágrimas y tristeza: no firmes ningún contrato con los demonios ni en tus sueños.